Muy buenos días, somos el grupo compuesto por Abigail Cornejo, Bárbara Ortega, Tomás Solano y Pedro Gallegos. Hoy vamos a presentar nuestro proyecto titulado Diseño e implementación de un sistema de riego por goteo eficiente para un huerto. El objetivo general de este trabajo fue optimizar el uso del agua en un huerto pequeño, diseñando un sistema de riego por goteo adaptable a distintas superficies y cultivos, integrando conceptos matemáticos como caudal, demandas hídricas, proporciones y geometría de distribución. Bueno, entrando nosotros en el contexto y la problemática de este proyecto, nosotros quisimos abordar la pérdida de agua, ya que en muchos huertos se pierde demasiada agua por los riegos ineficientes. Esto quiere decir que la falta de conocimiento para dimensionar las tuberías o los emisores o calcular los caudales, se pierde demasiada agua, lo que hace que el uso ineficiente de esta agua suma un mayor costo a los riegos. Y sobre todo en las zonas con escasez hídrica, esto afecta a la productividad y la sustentabilidad de una manera mayor a la que debería afectar. Bueno, y nosotros con este proyecto lo que buscamos es una solución económica que integre para que nosotros podamos hacer los cálculos y se pueda optimizar el uso del agua ineficiente. Bueno, en esta diapositiva nosotros hablaremos sobre el objetivo general de este proyecto y las preguntas de investigación. Bueno, este proyecto tiene como finalidad desarrollar una solución técnica que permita optimizar el uso del agua en la producción agrícola y en pequeña escala. Bueno, el riego por goteo es una alternativa eficiente que suministra el agua directamente de la raíz de la planta, reduciendo las pérdidas por evaporación y escorrentía. Bueno, nosotros aquí elegimos 5 preguntas de investigación, las cuales se irán desarrollando al avance de esta presentación. Bueno, nosotros aquí elegimos 5 preguntas de investigación, las cuales se irán desarrollando al avance de esta presentación. Para este proyecto organizamos nuestro trabajo mediante una cartagram que nos permitió distribuir las tareas por semana y responsable. En la semana 1, Abigail realizó la investigación del problema, recopilando el contexto y las fuentes necesarias para comprender la problemática del riego. En la semana 2, Tomás desarrolló los cálculos matemáticos como el caudal, la superficie y las funciones necesarias para el diseño del sistema. Entre las semanas 2 y 3, Bárbara estuvo a cargo del diseño del sistema de riego, definiendo los componentes y el funcionamiento del producto final. En la semana 3, Pedro organizó y redactó la presentación, ordenando el contenido y asegurando la coherencia entre cada punto solicitado. Finalmente, en la semana 4, el equipo completo trabajó en la preparación de la exposición en video y en la revisión final del proyecto, realizando los ajustes necesarios antes de la entrega. Esta metodología organizada nos permitió trabajar de forma clara, coordinada y eficiente durante todo el proceso. En esta diapositiva vamos a responder las preguntas de investigación. La primera respuesta es sobre la demanda hídrica. La respuesta es que esta pregunta permite calcular la necesidad específica del agua en las fases más delicadas del cultivo, sirviendo como una base técnica para el diseño del sistema de riego. En estas etapas, la demanda promedio de agua para los cultivos hortícolas varía entre 4 y 7 litros por metro cúbico por día, dependiendo del coeficiente de cultivo y de la evapotranspiración de referencia. En la respuesta 2, que es sobre el caudal y la presión, esta pregunta relaciona criterios hidráulicos y matemáticos, dado que el caudal total se calcula en base a la cantidad de goteros y su caudal individual, mientras que la presión garantizada la distribución uniforme del agua. En sistemas de riego por goteo, la presión ideal de cooperación varía entre 0,8 y 1,5 bar, siendo aproximadamente 1 bar el valor sugerido para cintas de goteo convencionales. En la respuesta 3, que es sobre la dimensión de tuberías, la respuesta es: esta cuestión está directamente relacionada con el diseño hidráulico efectivo del sistema. La selección de diámetros apropiados para las tuberías principales, secundarias y laterales ayuda a restringir las pérdidas de carga
garantizar una presión uniforme y optimizar los gastos del proyecto. Comúnmente, la longitud de las tuberías laterales no debe exceder los 100 metros, utilizando diámetros de 16 milímetros, mientras que las líneas principales deben variar entre 32 y 50 milímetros. Bueno, en la respuesta 4, esta pregunta se enfoca en las propiedades del suelo, la separación entre cultivos y la tecnología del sistema de riego. En suelos francos, una distancia entre goteros de 20 a 30 centímetros permite una adecuada superposición de bulbos húmedos, garantizando una hidratación uniforme en la zona radicular y evitando estrés hídrico. La respuesta 5, esta cuestión examina la efectividad productiva y funcional del sistema. Investigaciones sugieren que el riego por goteo facilita un ahorro de agua que varía entre un 30 y un 60%. Además de la automatización del riego contribuye a una reducción considerable del tiempo dedicado mensualmente, llegando a recortes de casi el 50% de las actividades operativas. En esta diapositiva presentamos nuestro producto final, que corresponde a un sistema de riego por goteo, diseñado para mejorar la eficiencia del uso del agua en un huerto pequeño. El sistema incluye las tuberías principales, las líneas laterales y los goteros de 2 a 4 litros por hora, además de los conectores y el regulador de presión. Esto nos permitió crear una distribución geométrica ordenada según la superficie del terreno. En la parte superior derecha se muestra un esquema técnico que representa la simulación del funcionamiento. El agua entra por la tubería principal, pasa por el regulador y se distribuye hacia cada gotero, manteniendo un caudal constante gracias a los cálculos matemáticos que realizamos. En la imagen inferior se observa el sistema aplicado en terreno, lo que refuerza cómo el riego llega de forma directa a cada planta. Finalmente, entre las principales ventajas del sistema destacan el ahorro de agua, la uniformidad del riego, su bajo costo y la facilidad de instalación. Bueno, en esta diapositiva se presenta un resumen del uso de las nociones matemáticas aplicadas al sistema de riego por goteo. Primero, las matemáticas permiten calcular los requerimientos de agua del cultivo, utilizando multiplicaciones, proporciones y conversiones de unidades, a través de la fórmula ETC igual a ETO por KC. Luego se usan matemáticas para determinar el caudal total del sistema, considerando la cantidad de goteros y el caudal de cada uno, aplicando sumas y multiplicaciones. También se aplican matemáticas hidráulicas para el diseño de tuberías, donde se analizan las pérdidas de carga y los diámetros, usando fórmulas como Hazen-Williams y Darcy-Weisbach. Además, las matemáticas son clave en la distribución del agua, permitiendo calcular el espaciamiento entre goteros y el área cubierta. Finalmente, se evalúa la eficiencia del sistema, especialmente el ahorro de agua y tiempo, mediante porcentajes y comparaciones junto a la conversión de unidades durante todo el diseño. Bueno, para concluir y reflexionar, el desarrollo de este proyecto nos permitió demostrar que el diseño de un sistema de riego por goteo eficiente puede optimizar significativamente el uso del agua en un huerto, ya que aplicando los conceptos matemáticos como el cálculo del caudal, los requerimientos hídricos, la geometría de distribución y la pérdida de carga de tubería, nos puede llegar a hacer un análisis de la demanda hídrica en los cultivos, ya que podemos seleccionar adecuadamente los goteros, la determinación de las presiones de trabajo y el de dimensionamiento de las tuberías que se logra proponer en un sistema funcional, uniforme y de bajo consumo hídrico. Bueno, y este proyecto también nos llevó a reflexionar, ya que este proyecto nos permitió comprender la importancia de las matemáticas aplicadas en las situaciones reales, especialmente en el ámbito agrícola, donde una correcta toma de decisiones puede impactar directamente en el uso de recursos naturales. Además del trabajo en equipo que tuvimos y la planificación mediante la carta Gantt, facilitaron igual la organización de las tareas y el cumplimiento de lo matemático, demostrando que la ingeniería y la agricultura pueden complementarse para enfrentar desafíos como la escasez hídrica y la eficiencia productiva.
Bueno, y este proyecto también nos llevó a reflexionar, ya que este proyecto nos permitió comprender la importancia de las matemáticas aplicadas en las situaciones reales, especialmente en el ámbito agrícola, donde una correcta toma de decisiones puede impactar directamente en el uso de recursos naturales. Además del trabajo en equipo que tuvimos y la planificación mediante la carta Gantt, facilitaron igual la organización de las tareas y el cumplimiento de lo matemático, demostrando que la ingeniería y la agricultura pueden complementarse para enfrentar desafíos como la escasez hídrica y la eficiencia productiva. Bueno, en esta imagen se presenta el diseño e implementación de un sistema de riego por goteo eficiente para un huerto, como respuesta a un problema común en la agricultura chilena: el uso ineficiente del agua en sistemas de riego tradicionales. Este problema genera un alto consumo hídrico, pérdidas por evaporación y escurrimiento, mayor trabajo manual y un aumento en los costos productivos. Frente a esto, la acción propuesta es implementar un sistema de riego por goteo, considerando el cálculo de la demanda hídrica del cultivo, el dimensionamiento adecuado del caudal y la presión, la selección correcta de tuberías y goteros y una distribución eficiente del agua en la zona radicular de las plantas. Para desarrollar este proyecto se utilizan nociones matemáticas como la proporcionalidad para calcular la demanda de agua, la suma y conversión de unidades para el caudal total, la relación entre longitud y diámetro de las tuberías, la división espacial para la separación de goteros y el uso de porcentajes para estimar el ahorro de agua y tiempo. El impacto de la asignatura TFL es tanto técnico como formativo, ya que permite aplicar las matemáticas en un contexto real, desarrollar el pensamiento lógico y proponer soluciones productivas sostenibles. Como resultado final, el estudiante integra conocimientos matemáticos, técnicos y tecnológicos para resolver un problema real, contribuyendo a la eficiencia hídrica y a la sostenibilidad del huerto, lo que es especialmente relevante en el contexto actual de escasez de agua en Chile. Bueno, a continuación tenemos las fuentes bibliográficas que están en formato APA y son de donde nosotros sacamos toda la información para hacer este proyecto, en donde nos guiamos para hacer más factible este proyecto.